continuar con el tema que estábamos viendo en la clase pasada. Y vamos a ver cómo se desarrolla el taller, ¿listo? Eh, Listo. entonces, eso. Recuerden que si tienen dudas, deben de ser, ¿listo? Eh, no, vamos a comenzar. ¿Cómo estuvo su semana? How was his weekend? How was all? ¿Cómo estuvo todo? Excelente. Listo. Excelente. Oh, ok, nice. Bueno, entonces primero, como siempre, vamos a hacer nuestro review, our review. Se puso lento el esperemos a que cargue. Bien, entonces, what? Necesito presentar el 5. Bien, entonces, en nuestro review, el día de hoy vamos a responder algunas preguntas y pues las personas que se sientan capacitadas para responderlas, entonces las responden. Y si no, entonces yo les pregunto a alguno. ¿Listo? Entonces, la primera pregunta dice, which is your favorite animal? ¿Quién podría responder esta pregunta? This one. ¿Qué animal es, no? ¿Qué animal es o qué animal qué? No, ¿qué animal es? No, No. no. ¿Qué significa favorite? ¿Sabes uno? Ah, No. nadie sabe, nobody know. ¿Favorito, profe? Yes. So, ¿qué diría la oración? ¿Cuál es tu animal favorito? Yes. So, which is your favorite animal, Alejandra? Thank Mm, you. Alejandra. eh, ay, 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 ay. Is dog. Okay, Entonces, nice. Congratulations. This is the sentence. Bien, entonces Alejandra pudo traducir la oración sin tener que utilizar el diccionario, sin tener que ir a traductor, solamente utilizando lógica. Bien, fácil. Listo. Siguiente pregunta. How many money do you want to earn this year? ¿Quién podría responder esto? O no, ninguno. ¿Qué creen que dice? ¿Mm? Nope. Nada. Nothing. No. Ok, listo. Entonces miremos esta oración. How many es una expresión que se utiliza para preguntar cosas cuantitativas, ¿sí? Eso significa que es cuando, por ejemplo, nosotros en el español decimos cuánto, ¿sí? How many money, money, ¿qué es? Eso es fácil, ustedes lo saben, Dinero. dinero. ¿cierto? Entonces sería, ¿cuánto dinero do you want to earn this year? Entonces, do you es la estructura gramatical que vamos a utilizar para hacer una pregunta, ¿cierto? Want significa querer, ¿sí? El querer de cuando deseamos obtener algo, tener algo, ¿sí? Querer, to earn, oh my God, to earn this year. Earn significa ganar, ¿sí? Y this year es este año. Por lo tanto, la pregunta dice, ¿cuánto dinero quieres ganar este año? ¿Listo? ¿Quién quiere responder? Recuerden que es en inglés.
how many money do you want to earn this year? ¿Quién quiere responder? Miles, millions, billions, I don't know. ¿Cuánto se quieren ganar? ¿De minimal quantum, el mínimo? Sería, profe, por ejemplo, 1 million. Yes, this is a possibility. Yes, es una posibilidad. Yes. Because the numbers are infinitive. Yes, o sea, quiere decir que podemos tener cualquier alternativa. ¿Listo? Esto es para practicar, pues, más que todos los números. ¿Listo? Sí. Entonces, digamos, Disculpe, profe, no veo nada en pantalla. ¿Lo tiene así? ¿O está oh haciendo my gosh, ejercicio? no, I am presented. Yes, I am presenting the screen. Are you seeing my screen, guys? ¿Están viendo No, mi pantalla? no, yo no. Debes ubicarte. Oh my God, I don't know. Mm. Yes, but I am presenting. Yo estoy presentando, no entiendo. Ok, espera a ver qué pasó. Ay, no. Do you believe? ¿Ustedes pueden creer que se me acaba de apagar el computador? Ay, oh my gosh. Ok, so, mientras tanto, vamos a continuar entonces con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta dice, when your birthday is. ¿Cuándo es tu cumpleaños? ¿Quién quiere responder? Nobody. Is the night? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Is the night? I don't understand, no te entiendo. Yes. ¿Mm? Is Eight o is eight? the Eight. the night? November? No. When? Tell me, please, when? November, December, October, March, April, January. 11 May, Okay, 11 May. Of which year? ¿De qué año? mm, no, ¿No saben cómo decir el año en inglés, guys? ¿No se acuerdan? no, Ok, entonces, por ejemplo, yo nací en 1993, ¿sí? Digamos. Entonces, ¿yo cómo diría esa cifra? Hay varias posibilidades para decir los años en inglés, ¿sí? Entre ellas hay dos, ¿listo? La primera posibilidad es que yo puedo decir la cifra completa. Por ejemplo, yo nací en 1993, entonces partiría la cifra en dos, es decir, tomaría el 19 y el 93, el 19 y el 93 por aparte. ¿Eso qué quiere decir? Que diría primero 1993, ¿sí? Ahí diría 1993 y esa sería una forma para decir el año de nacimiento o un año en general, digamos hablando de fechas o lo que sea, ¿sí? Whatever. Entonces, esa es una posibilidad.
Y la segunda posibilidad es decir la cifra completa. ¿Eso qué quiere decir? Decir, por ejemplo, que nacimos en 1993, ¿sí? No decir 1993, sino decir 1000, ¿sí? 1000, ahí dije 1000, 1993, ¿sí? 1993 es más largo, por lo que por lo general lo que se hace es que se parte la cifra en dos, ¿sí? Se diría entonces 1993. ¿Me hice entender? ¿Sí se me entendió? Sí, profe. Okay, so in which year do you born? ¿En qué año naciste? Or don't you remember? 19, 73. Okay, yes, very good. Another person, another volunteer that can say which is your birthday, que pueda decir cuándo es su cumpleaños. For example, Angélica. Angélica, are you in class? Sí. Listo, Angélica. ¿Puedes decirnos cuándo es tu cumpleaños? Um, February 7. Okay. By which year? Begin. ¿Sí entendiste cómo se dice el año en inglés? Sí, pero estoy viendo cómo se dice 05. Ah, 05. Zero. Five. Easy. Fácil. 0. No. 20 and 05. Okay, well, you are really young. Eres realmente joven. Bien, entonces vamos a continuar. La siguiente pregunta se las voy a escribir por el chat, del chat del grupo. A ver si me da la posibilidad. Listo, mientras que acabo de actualizar el PC. Entonces es which is the color of Jamaica flag. Do you know Jamaica flag? Do you know what is flag? Se los escribí por el chat del grupo. Hmm? Do you know, guys, what is flag or not? No, don't you know? ¿No? ¿No sabe qué es flag? No, señora. Listo. Flag es bandera, ¿sí? Bandera. Por ejemplo, ¿cuáles son los colores de la bandera de Colombia? Blue, Blue, yellow, yellow. red. Yes, but first is yellow, ¿no? Primero es el amarillo, ¿no? Sí, sí, señora. Lo siento. Ok. Ya, So, corrijo. Sería yellow, blue,
red. And red, yes. Yes, y en these colors meaning something. Cada uno de esos colores significa algo, ¿cierto? Bien. Y, okay, do you know what is the color of the Jamaica flag? Jamaica, Jamaica. Do you know where is Jamaica? ¿Saben dónde queda Jamaica? Or not at all. O no saben dónde queda ubicado Jamaica en el mundo. No, profe. No, solo sé que es una isla, parte de una isla. Yes. Okay. In Africa, guys. Sí, sí. Listo. Bien. Entonces, ¿alguien sabe cuáles son los colores de la bandera de Jamaica? Uy, Son black, yellow. yellow y green. Black, so negro, Ujú. yellow, amarillo, y green, verde. Yes, it's true. Well, I have the picture, but my computer is again off. Tenía la foto, pero mi computadora otra vez se apagó. Pero bueno, ahí seguimos, ¿listo? Bien, entonces voy a compartir mi pantalla of my phone, mi teléfono, y voy a descargar la guía number 4 para poder ver en qué consiste esta guía y cómo la vamos a poder resolver. ¿Pueden ver mi pantalla, chicos? Yes. Yes, my teacher. Ok, nice. A ver, necesito que esto me corra. Me corra. No, listo. Well, so, entonces, en la guía número 4 vamos a trabajar los artículos, ¿sí? Entonces, los artículos, como ya lo habíamos visto la clase pasada, son palabras que son como conectores, ¿sí? Conectores que van a permitir darle sentido a la oración. Bien, entonces hay artículos definidos y artículos indefinidos, que eso lo vimos la clase pasada, aunque no los catalogamos como tal. Los artículos definidos, como la palabra definido lo indica, es que están indicando algo en específico, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo me quiero referir a algo, que lo voy a señalar siempre, por lo general voy a decir el, la, los, ¿sí? Las. En el inglés obviamente sucede igual, pero no es necesario ponerle un femenino o un masculino al artículo, sino que simplemente se utiliza el artículo de, así como este, el artículo de. Bien, ese artículo nos va a servir para indicar el, la, los o los, ¿sí? Entonces, cuando yo me voy a referir a un objeto en específico, por ejemplo, el zapato, entonces solamente tendría que decir the shoe, ¿sí? El zapato. O la cama, the bed. O el piso, the floor. ¿Listo? Entonces, eso es la, digamos, es la inicial función de ese artículo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, acá tenemos unas oraciones, en el taller vamos a encontrar este ejemplo que nos dice, the boy is in the park. ¿Listo? Está hablando de un niño en específico, ¿listo? No está hablando de cualquier niño, está hablando de un niño en específico, ¿listo? O por ejemplo, también se puede decir the boys are in the park. Y el artículo sigue siendo el mismo, no hay que ponerle ese, no hay que ponerle masculino ni femenino, se mantiene, ¿sí? Lo mismo que acá, si en el primero dice the boy, que es un singular,
y en el segundo dice the boys, el plural, ¿sí? El artículo se mantiene igual. ¿Listo? Si ven la diferencia que no hay ninguna, el de se usa para todo. ¿Listo? Bien. Entonces, bueno, acá nos explican lo que les acabé de explicar. Ahora, vamos a mirar los artículos indefinidos, que eso también lo vimos en la clase pasada. Los artículos indefinidos son aquellos cuyos cuales nos van a indicar en español cuando nosotros decimos un o una, ¿sí? Por ejemplo, una casa, un carro, una vivienda, un piano, un computador, bueno, etc. ¿Listo? Ese un nos va a indicar eso. ¿Listo? Entonces, ese un en el inglés lo vamos a encontrar como a o and. ¿Listo? Y la forma de pronunciar ese a o an, ¿sí? Es a y an. ¿Listo? Entonces, vamos a ver. A boy walks on the park. Un niño camina en el parque. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la diferencia de usar de y usar el artículo o en? ¿Sí? La diferencia es en que el artículo o en es para hablar de una cosa en singular, ¿sí? Aunque el artículo de también se utiliza para, digamos, definir a un objeto en específico. Sí, el artículo a o an es mucho más específico porque se está hablando de una sola cosa, ¿sí? Un televisor, un piano, un zapato, ¿sí? En cambio, cuando utilizamos el artículo de es un poco más general porque se está refiriendo, a algo que puede ser en general, que puede ser en plural o que también puede ser en singular. ¿Listo? Eso ya de qué va a depender. Va a depender de, pues, del sentido que la oración tenga o de lo que pues se quiera expresar en el momento del habla. ¿Listo? Bien. Entonces, no se puede utilizar el artículo o en, o sea, a o an, em, en objetos, bueno, en objetos no tanto, en cantidades que no son cuantificables. Por ejemplo, el aire, el agua o la arena. ¿Listo? Hablando del agua, digamos, por ejemplo, el agua de un río, el agua del mar, no el agua que esté envasada en una botella, porque si ya está envasada en una botella, ya yo estaría hablando de la botella, no del agua, ¿listo? Pero si yo hablo del agua en general, yo no puedo decir un agua, ¿m? Porque el agua pues es muchísima, o no puedo decir una arena, o no puede decir un aire, ¿listo? Porque se utiliza ¿por qué? Pues porque ese artículo, pues es un artículo indefinido. ¿Listo? Bien, entonces vamos a continuar. Como les digo, ya cuando el agua o la preposición o el sustantivo es indefinido, como por ejemplo agua, aire y arena, ¿sí? Lo que se puede hacer es que se puede poner en un recipiente o se puede hablar ya de algo un poco más específico en ese sentido. Entonces, por ejemplo, un vaso de agua o una botella de agua o un galón de agua o no sé, un recipiente de agua, ¿sí? O también se puede decir, ya en el caso del aire, una bolsa de aire, un globo de aire, ¿sí? Ya es necesario que algo lo contenga para poder utilizar ese a o an, ¿listo? Bien, eso también lo vimos la clase pasada, que dijimos que era la diferencia entre a y an. ¿Alguien se acuerda cuál es la diferencia entre a y an? ¿Mm? ¿O no se acuerda? Am, A es como uno y an. Ah, no, no, no. Que A se usa así sin la N cuando la siguiente oración
es, si no inicia sin convocar. Sí, Y es cuando empieza a convocar la contraseña. exacto, muy bien. Listo, sí, eso es. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que cuando la siguiente oración, la siguiente palabra después del artículo comienza con una vocal, voy a utilizar and, pero cuando no, voy a utilizar solamente la solita. Entonces, por ejemplo, a dog, un perro, a knife, un cuchillo, a hand, una mano, a euro, un euro. Ok, acá hay un error. ¿Por qué? Pues porque euro comienza ¿con qué? Con vocal, entonces sería an euro. An euro. Bien, miremos acá. Acá, an eagle comienza con vocal, an orange, an owl. Por ejemplo, Disculpe, miremos acá. Dime. profe, disculpe, qué pena, quedó congelada la imagen. Ok, ok. Déjame ver la cosita. Nada, sigue congelada, chicos. Sí, señora. Oh my Yes, my God. teacher. What happened? What happened? ¿Sigue congelada? Yes, my teacher. Sí, señora. Puede ser, sí. Otra vez, ¿sigue congelada? No. No, no, ya no. ¿Ya mejoró? Se está restableciendo la Vale, presentación. perfecto. Listo, vamos a continuar entonces. Bien, entonces, íbamos acá, por ejemplo. Ay, no, 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 no. Listo. Listo, entonces íbamos acá. Por ejemplo, an eagle, un águila, an orange, una naranja, an hour. Entonces, acá, no sé si les expliqué la clase pasada, eso no lo recuerdo bien, que, por ejemplo, hour, H, la H en el inglés sí suena, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros decimos Milhouse, Milhouse se escribe mil House, House, ¿sí? Nosotros, si nosotros lo leyéramos en el español, nosotros diríamos Milows, ¿sí? Pero realmente la H en el inglés sí tiene sonido, pero para decir hora, hora no se dice hour, sino se dice hour. Y suena como si fuera una vocal, no suena como si fuera, como si se usara la correcta pronunciación de la H. ¿Listo? Esa es una excepción de la pronunciación de la H. Hour. Entonces, como suena como si no tuviera H, sí, como si comenzara por vocal, por el sonido, entonces se dice an. ¿Listo? No se dice a hour, sino se dice an hour, ¿sí? Una hora. Y bueno, an F. Por ejemplo, esta, an F. La F, pues yo veo la F, yo veo que es una consonante, ¿cierto? Pero cuando yo digo F en inglés, yo digo F. Y suena como si comenzara con una vocal. ¿Listo? Solamente porque suena como que comienza con una vocal, no voy a decir a F, sino que voy a decir an F. ¿Listo? Entonces debemos tener un poquito de cuidado con eso. Listo. Entonces ahora sí vamos a ver en qué consiste cada uno de los puntos. Em, Déjenme que ya se restauró el PC mientras les sigo explicando. Entonces, el primer punto, lo único que tenemos que hacer es completar el espacio pues con el artículo correspondiente. Entonces, por ejemplo, miremos la primera. Dice, I have car, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, ¿ustedes cuál creen que sería el artículo que iría en esa oración? ¿Mm? I have a car.
Yes, sí, fácil. Entonces, ¿eso de qué va a depender? De que la siguiente palabra después del artículo tenga una vocal o no. ¿Listo? Bien. Entonces, bueno, ese primer punto yo creo que está fácil. Listo. El segundo punto nos dice, clasifica las siguientes palabras en la columna que corresponda. Es decir, ¿qué palabras voy a utilizar para indicar? Listo. ¿Qué palabras voy a utilizar para indicar mm, cuál es la que corresponde al artículo? Entonces, por ejemplo, miremos calculator. ¿Iría en a o en an? Calculator. En A. En am. ¿En a o en an? ¿En la primera columna An. o en la segunda? An, En en la an. segunda. An. An. Calculator. Calculator comienza con C, ¿cierto? Comienza con C, por lo tanto, va en la primera columna o en la segunda. ¿Mm? Yo digo que en la primera, profe. Yo digo la Obvio. segunda, ¿Por ¿no? qué dices que en la segunda? Pues porque calcular, ¿no? No, porque no es calcular, es calculator. Entiendo. ¿Calculator qué es? Calculadora. Calculadora. Exacto, es una calculadora. Entonces iría en A, An. porque estoy hablando de un A. objeto. Claro, en la primera columna. Bueno, miremos la segunda. Eraser. ¿Qué es eraser? ¿Mm? ¿Qué es eraser? Nobody knows, nadie sabe. Es borrador, ¿listo? Entonces, eraser iría en A o en an. En A. ¿Por qué en an? Porque es borrador, ¿no, profe? Pero es que tienen, no solamente se Uno. tienen que, solamente se tienen que fijar en la cantidad, sino también en la gramática, ¿sí? Borrador en inglés comienza con E, por lo tanto, ¿en cuál va? En la segunda columna. En la segunda columna, ¿listo? Apréndanse solamente que en la que no se puede utilizar el a o el an, ninguna de las que se puede utilizar ninguno, que no se puede usar ni a ni an, es con agua, arena y aire, ¿sí? De resto, el a y el an se puede utilizar en todas, ¿listo? Entonces, olvídense de mirar si es algo singular o si es algo, digamos, general. Solamente se va a aplicar esa acepción con agua, aire y arena, ¿sí? El resto sí va a tener sentido dependiendo de la gramática, ¿listo? Entonces, por ejemplo, notebook. Notebook es cuaderno. ¿En cuál iría? ¿En a o en an? En A. En A. En a. Miremos umbrella. Umbrella iría en a o en an. En A también. ¿En a solita? Ujú. ¿Por qué? Porque no empieza con vocal, la primera. Sí, 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 Umbrella. sí, sí empieza con vocal, así que va en la segunda. Va en la segunda, entonces si empieza con vocal, por ejemplo, Apple, ¿en cuál iría? ¿En A o en an? An. En am. En an. Exacto. Eagle, eagle es águila. ¿Cómo sería? ¿En A o en an? En an. Sí. Bueno, Key. ¿Y Key dónde iría? Key es llave. En la primera columna. En A. Listo. Onion. Onion es cebolla. ¿En cuál iría? En la segunda. En am. Bien. ¿Sí se entendió ahora sí? El compañero que te sentí un poquito Ujú. confundido. Sí. El compañero que sentí un poquito confundido. ¿Sí entendiste? Compañero.
Dime. ¿Entendiste? ¿Entendiste cuál es la diferencia de cuando se usa a o an? Yes, un poco. Ok, bueno, entonces otro ejemplo. Por ejemplo, egg. Egg es huevo. Solamente responde tú. ¿En dónde crees que iría? ¿En a o en an? Eh, en ¿En la segunda columna? sí, Sí, ¿por qué? pues porque diría A en como Porque comienza con vocal, solamente por eso, sí, ¿sí? profe. Sí, 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 sí. yes. Solamente porque comienza con vocal. Al comenzar con vocal, entonces voy a utilizar an. Pero si no comienza con vocal, por ejemplo, newspaper, ¿en cuál la pondrías tú? Mm, En la primera columna. Sí. Y, por ejemplo, Comienza con window, vocal. ¿en cuál en la pondrías? Window. En la primera columna. Sí, eso es. Listo, ya entendiste. Bien, ahora sí, podemos continuar. Listo. El tercer punto que dice, write a or an, depending to the word pronunciation. Entonces acá es lo mismo, solamente decir si es a o an, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la primera sería a bank o an bank. ¿Mm? An. ¿Cómo sería? An. No, porque no. Comienza con B, entonces sería An. a bank, solamente la A, porque comienza con B. Bueno, miremos la segunda. La segunda es hospital. ¿Iría con A o con an? Con A. A hospital? Yes, very well. ¿Por qué? Por el sonido. Cuando yo escucho hospital, es como si traspasara, digamos, una mala traducción y sonara el sonido de la J, hospital. No, ahí no estoy diciendo hospital como en nuestro español, sino hospital. Entonces sería con A. Miremos otro difícil. Por ejemplo, elephant. Elephant, ¿cuál sería? ¿A o an? An. An. ¿Listo? Order sería A o an. Am. An también. Exacto. Entonces, bueno, ya yo revisaré cómo les va. ¿Listo? Pero entonces en eso consiste, en agregar el artículo que falta. ¿Listo? Acá lo mismo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, miremos el primer punto. Dice banana and orange. Entonces, ¿cuál utilizaría acá? ¿A o an en banana? La. A banana and a o An. 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 Exacto. Entonces sería a banana and an orange. ¿Listo? Bien, eso también está fácil. Todo esto es para practicar porque entiendas que ya después de que uno le coge la práctica ya es sencillo. Pero mientras no entiende, esto es necesario hacer varios ejercicios. ¿Listo? Bien. Ahora, en cuanto a los usos del de, del artículo de, entonces acá lo único que tienen que hacer es completar la oración utilizando el artículo de. Entonces, por ejemplo, la primera oración dice, car that I bought is very fast. Carro que compré es muy rápido. ¿Qué faltaría entonces? El artículo, ¿cierto? Entonces solamente tenemos que agregar en el espacio de, ¿sí? Y ya cuando agrego el artículo, ya la oración suena más completa. ¿Listo? Entonces va a decir, the car that I bought is very fast, ¿sí? El carro que yo compré es muy rápido. Pero si yo no uso el artículo de, ¿sí? Estaría diciendo, carro que yo compré es muy rápido. Suena la oración rara, no suena completa, ¿listo? Entonces, sí, en lo que consiste este punto es en que agreguen el artículo de, ¿listo? Bien.
Eh, entonces, la siguiente oración consiste en también completar. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, acá dice, I'm very good at sport. I'm terrible at maths. ¿Listo? Entonces, esto es algo nuevo. Esto no lo hemos visto. Entonces, ya les voy a explicar en qué consiste. Entonces, déjenme presentar el punto. ¿Están viendo mi pantalla, chicos? Mm, ¿Sí? No, sí, ya. En ese momento estoy en el escritorio. ¿En mi escritorio? sí, No. señora. Listo. Entonces voy a abrir una presentación. Listos. Presentation. A ver. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Ok. Voy a abrir una presentación para explicarles lo nuevo que vamos a ver. Y es que vamos a emplear otro conector que se llama boot, ¿sí? Boot es lo mismo que nosotros decir en inglés, pero, ¿listo? But. No sé, por ejemplo, decir, yo estaba comiéndome un helado, pero un perro me lo robó, ¿listo? O yo estaba, no, o mis papás se divorciaron, pero se siguen viendo, ¿listo? Ese pero en inglés significa but, ¿sí? No significa se dice, ¿listo? But. A ver si me restauro la última versión. Chan, chan, chan. Sí, me la restauro. Bien, entonces miren acá la bandera de Jamaica. Bien, listo. Pero les quería mostrar la nueva diapositiva. ¿Cómo quito esto? Ya. Listo. Entonces, por ejemplo, acá vamos a tener but. Y but es lo mismo que pero. ¿Listo? Es lo mismo. Entonces, lo que tenemos que hacer en el ejercicio que les acabé de mostrar es agregar el but, ¿sí? Agregar el pero de acuerdo al significado, obviamente, de la oración. Entonces, yo tengo esto acá, acá. Entonces, este es guía 4, ciclo 3. Hoy nos quedan solo 12 minutos de clase, pero si les alcanzo a explicarle el resto del taller. Esperemos que cargue. Entonces, sí, but, ¿qué es lo que significa? Pero, Pero, eso es fácil. Entonces, ya hemos visto a y an, que significa uno o una, o unos y unas. El artículo de, que significa el, la, los, las, ¿sí? Y ahora agregamos el artículo but, que significa pero. Esto ya lo vimos. Esto ya lo vimos. Chan, 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 chan. Go down, voy abajo. Listo, este es este. The 6 point. Entonces, veremos por ejemplo este. El sexto primer punto dice, I'm very good at sport, I'm terrible at maths. Entonces, lo que yo primero tengo que hacer es entender qué dice la oración, porque si yo no entiendo qué dice la oración, no voy a saber cómo puedo solucionar el ejercicio, ¿listo? Entonces, lo que dice la primera parte es, I'm very good at sport. Soy muy bueno en el deporte.
I'm terrible at maths. Soy terrible en matemáticas. Entonces, ¿qué significa? Que acá voy a poner but, ¿sí? Soy muy bueno en deportes, pero soy muy malo en matemáticas. ¿Listo? O por ejemplo, el siguiente. The movie was bad. I left the cinema. La película estuvo malísima, pero yo dejé el cinema. ¿Listo? Bien. Entonces lo que tenemos que hacer es agregar el but. ¿Listo? Eso es. Bien. Ahora, el siguiente punto nos dice que realiza 15. Uy, déjame cerrar esto. Y agrego un poquito acá. Listo. Dice, el segundo punto dice, digo, el séptimo punto, perdón. Dice, realiza 15 oraciones con el verbo to be y los adjetivos que se encuentran a continuación. Entonces, ¿qué debemos hacer? Podemos hacer, elegimos 15. ¿Qué pasó con esto? Podemos elegir 15 adjetivos, ya sea de color, ya sea de tamaño medida o ya sea de forma, y debo hacer 15 oraciones. Entonces anoche una estudiante me preguntaba que si debo elegir uno solo o puedo elegir varios. Y yo le decía que los hiciera como a ella le pareciera conveniente, puesto que incluso en el español nosotros utilizamos pues estos adjetivos de forma conjunta, ¿sí? Nosotros decimos, por ejemplo, el carro es negro, grande y cuadrado, ¿sí? Podemos decir todo eso en una sola oración, podemos utilizar varios adjetivos de una forma compuesta, ¿sí? Lo mismo va a pasar en inglés, aunque puedo utilizar uno, por ejemplo, una oración simple, decir que, miremos esta, por decir el cielo es azul porque no hay sol, ¿sí? O porque hay sol, etc., ¿sí? Entonces puedo utilizar solamente un adjetivo o puedo utilizar todos o puedo utilizar dos. Ya ustedes eligen. Lo importante es que ustedes hagan 15 oraciones utilizando estos adjetivos. Y además de eso, los aprendan a conocer y sepan cómo, digamos, describir un objeto o una persona o lo que sea, ¿listo? Por ejemplo, miremos acá tenemos los colores. Estos colores ya los habíamos repasado. Acá esto no lo habíamos repasado. Tenemos los de tamaño. Entonces, por ejemplo, tenemos big, que significa grande, large, que también significa grande, huge, que es enorme, small, tiny, heavy, light, thick, thin. Bueno, ya ustedes repasan ahí viendo sus adjetivos. ¿Listo? Disculpen. Bien, entonces acá tenemos alto, bajo, corto, mediano, angosto. Bueno, estos adjetivos son de tamaño. Y acá tenemos los adjetivos de forma. Sí, por ejemplo, cuando yo me quiero referir a algo circular o algo cuadrado o algo triangular o algo curvo, ¿sí? Entonces acá nos dice cómo se dice eso. Entonces, por ejemplo, algo cuadrado se dice square, algo redondo se dice round, algo rectangular se dice rectangular, algo triangular, triangular, algo cónico, conical, algo plano se dice flat, ¿sí? Bueno, etc. Entonces ya solamente es que los estudien y hagan sus 15 oraciones, ¿listo? Bien. Y el último punto, the last one, no tiene que ver con los artículos ni con los adjetivos, sino que tiene que ver con el ejercicio de lectura. La idea es que ustedes lean esto y le encuentren la lógica y completen los espacios con las palabras que nos están dando ahí. ¿Listo? Entonces, miremos que ahí hay un muñequito que es Frankenstein y hay como el doctor que utiliza el rayo para revivir a Frankenstein. Si se han visto la película o se leyeron el libro. Si no, es No. recomendado
que pues obviamente no es una tarea, no significa que lo tengan que hacer, pero si un día tienen la oportunidad, les recomiendo que lean el libro de Frankenstein, pero en inglés, ¿listo? Y les van a adquirir mucho vocabulario, van a aprender muchas cosas. Aunque este libro tiene la peculiaridad de que como es tan viejo, se escribió hace tantos años, hay algunas palabras que ya no se usan en la actualidad, entonces tiende a ser un poquito confuso. Pero es muy buen libro, ¿listo? Es muy bueno. Por algo es un clásico, ¿listo? Bien, entonces miremos el párrafo. Dice, I am a, y está la posibilidad de elegir cualquiera de estas opciones. Created by Doctor, cualquiera de estas opciones. The Doctor put some. Entonces hasta ahí, ¿qué dice acá? I am a, ¿qué significa? Eso ustedes ya saben qué significa. I am a. Esto es verbo to be. ¿Qué significa esto? Yo soy, yo soy Sí, un, bien. Si ven que ya saben, solamente poner atención. Muy bien, ya pueden entender esta primera parte. Yo soy un. Entonces, ¿cuál podría ser la posibilidad? Entonces, body parts, Frankenstein, monster, electricity, scars, slow, Mary Shelley, 2.44 meters. Yes. I think, yo pienso que puede ser monster. ¿Listo? I am a monster created by doctor. Yo soy un monstruo creado por el doctor y entonces acaba el nombre. Could be Mary Shelley. Puede ser Mary Shelley. Yes. Bueno, hasta ahí les ayudo. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Primero entender lo que dice la oración, ¿sí? Obviamente si no entienden nada, pues deben usar el diccionario o pueden usar el traductor. Hay un traductor que es muy bueno que se llama Word Reference y este se encuentra disponible en internet y es súper fácil de usar y se utiliza sobre todo con palabras que el Google Traductor no puede traducir. Aunque nosotros no creo que utilicemos palabras tan compuestas, tal vez una que otra, el Google Traductor hay veces que no los puede traducir. ¿Listo? Entonces, déjenme ver, por ejemplo, miremos. mm, no recuerdo un phrasal verb. Mm, no, es que hay phrasal verbs. Los phrasal verbs son dos verbos que se unen y significan otra cosa. Por ejemplo, make up. Make up nosotros lo conocemos como maquillaje, ¿cierto? Pero make up también tiene otros significados que es como realizar o proyectarse, ¿sí? Entonces eso depende del sentido de la oración. Pero ese diccionario de Word Reference nos puede también ser útil, aunque pues el traductor del Google también es una buena opción. O sea, tampoco hay que irnos tampoco a tan profundidad. Sepan que existe y sepan que lo pueden usar cuando quieran. ¿Listo? Eso. listo. Y si no cuentan con internet, entonces si pueden acceder a un diccionario en inglés, el diccionario también les va a ser muy, muy útil. ¿Listo? No dejemos de utilizar esos recursos porque siguen siendo muy válidos. ¿Listo? Y así aprendió mucha gente. Hoy en día ya todo es internet, pero antes lo clásico era el libro. Y si tienen la posibilidad de usar el libro y no tienen internet o algo les pasa, usen el diccionario. ¿Listo? Bien. Entonces, y pues igual, si no tienen ninguna de esas dos posibilidades, me preguntan y yo les explico, ¿listo? Bien, Gracias, profe. eso es todo por hoy, chicos. Entonces voy a dejar de grabar la clase. ¿Dónde es la opción? Se me olvidó.